Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos para un nuevo video para el canal Kraken Amador. Parceras, parceritas, les tengo muchas noticias. En serio, son muchas noticias importantes que ha sucedido a lo largo de esta semana. Hoy hablaremos del nuevo mapa, nuevo servidor. Hablaremos de la nueva actualización. Hablaremos también de las cuentas baneadas, el error de conexión y muchas otras cosas más. Te invito a dejar un likeazo, suscribirte si no lo has hecho, porque gracias a esta suscripción y gracias a ese like podrás ayudarme a seguir trayéndole más contenido. No siendo más, comenzamos. Bloodstrike ha hecho una encuesta de última hora. Les ha pedido a todos y cada uno de los jugadores y también los que no son jugadores que les gustaría que integraran nuevo, algo diferente para que ya no sea aburrido, y nos ha dado dos cosas para elegir: un nuevo mapa o un nuevo servidor. Te pido por favor que dejes en los comentarios qué te gustaría que trajeran, pero sabemos que va a ganar, obviamente por lógica, va a ganar el nuevo mapa. Todo el mundo quiere el nuevo mapa y por lógica los jugadores que estamos jugando van a votar por el nuevo mapa. Pero por si las dudas, aquí les traigo unas encuestas que yo hice. En mi grupo de torneos de WhatsApp ganó el mapa. El grupo de la comunidad ganó el mapa. Y en el grupo de mi clan también ganó el mapa. Los que deseen los enlaces de estos grupos, en la descripción o en un comentario fijado vas a encontrar estos enlaces. Pero las encuestas no solamente se realizaron por WhatsApp, también nos fuimos a un grupo de Facebook. En este grupo se puede observar que ganó también el mapa. Y por si quedaba duda, lo hice en otro grupo. Y como pueden observar, parcero, en todos los grupos ganó el mapa. Ahora les voy a explicar qué creo yo de él. Las personas por lógica van a votar por nuevo mapa, ya que muchos se sienten aburridos con el mismo mapa. Y no solamente eso, sino que también con el propio juego. Ojo que eso no lo digo yo, lo dicen varios usuarios. Y gracias a esos comentarios, ayer le comenté eso a la gente de Bloodstrike. Las personas están muy contentas con el nuevo parche. Bueno, ustedes saben que llegó un nuevo parche, pero de eso vamos a hablar más adelante. Centrémonos en esto, ya que arregló el problema del cambio de arma. Pero ojo, los jugadores más adictos, o sea, los jugadores que son más activos, me han dicho que están aburridos, que siempre es lo mismo. Aquí las palabras textuales de una persona súper activa en el juego y que además lleva jugándolo varios meses. No sé si fue casualidad, pero a las horas Bloodstrike nos anuncia esta bomba. Ustedes ya saben, el señor Loop es una de las personas más importantes e influyentes en el juego de Bloodstrike. Está en portugués, pero vamos a traducírsela. Nuestro buen amigo Luz nos dice: tus comentarios son muy importantes para nosotros. Queremos saber qué contenido nuevo te parece más interesante. Más abajito nos dice: ¿preferirías tener un nuevo mapa de Battle Royale? Ojo, aquí hago la aclaración enseguida para las personas que pensaban que era un nuevo mapa pero para otro modo de juego. No, este es un nuevo mapa pero para el VR. Entonces dice: ¿preferirías tener un nuevo mapa Battle Royale o un nuevo servidor? Responde con un emoji para ayudarnos a decidir. Tu opinión es muy importante. Y aquí nos deja la imagen del VR, que es el nuevo VR, un likeazo y un corazoncito si vas a votar por el nuevo servidor. Ahora, como sabemos el resultado final, que va a ser el nuevo mapa ya por las encuestas, ¿qué pasa con el servidor, Kraken? Es que el servidor no trae nada nuevo. ¿Qué es lo que va a traer bueno? Una vez que instale un nuevo servidor, va a venir mucha más gente. El juego se va a expandir, se va a hacer mucho más popular en otros países, ya que podrán jugarlo. Un nuevo servidor atraerá la gente, nuevas personas, nuevos top globales, tendrá nueva con muchos niveles también, y esto cambiaría el competitivo o el nivel del juego. Para las personas de Cuba, porque hay muchos cubanos que me han dicho: Kraken, ¿por qué no sacan un servidor para acá, para Cuba? Es NetEase, la empresa oficial de Bloodstrike, la tienen prohibida
prohibida en Cuba. Por esa razón no puede salir en Cuba. O si no, ya hubiese salido desde hace mucho tiempo. Eso quiere decir que mis queridos paisanos van a seguir jugando con el VPN, el Blood Strike. Bueno, eso es todo lo que tengo por ahora del nuevo mapa. Déjame en los comentarios que estaré leyendo. ¿Qué te gustaría más? ¿Un nuevo servidor o un nuevo mapa? El nuevo parche de Blood Strike que salió hace muy poquito trajo enumeradas mejoras. Pero ojo, las personas que estaban diciendo Kraken, a mí me va súper mal el juego, me trae muchos bugs, etcétera, etcétera. Esto sucedió después de la actualización importante, o sea, la actualización más grande que tuvo Blood Strike. Eso fue el 1 de febrero. Una vez que actualizaron el juego, trajo muchos errores. Yo me topé con varios. Estaba grabando la partida con el influencer Nova y cuando me salgo del agua y vuelvo a entrar, ya no me sale más la pistola. Me sale la primera, pero en la segunda no, o sea, se me queda bugueado. Lo único que me deja es caminar y a veces me deja oprimir alguno que otro botón, pero termina bugueado. Y esto es muy tedioso porque hay cosas que no te deja manipular y eres una presa muy fácil. O sea, se bugueaban los botones y esto era antes. Esto sucedía antes del nuevo parche. Recuerden que hicieron un nuevo parche con el fin de arreglar el problema del cambio de arma, ya que el nuevo cambio de arma a mucha gente no le gustó, ya que traía una animación y que era muy lento. Pero no solo era lento, también traía un bug. O sea, una vez que intentabas cambiar de arma, se te bugueaban los botones de la pantalla. Y ojo, no solamente a mí, a muchos otros dispositivos. Pero ojo, también hay personas que nunca les pasó nada de esto. Pero aún así, la mayoría de personas no les gustó esto y Blood Strike nos sorprendió súper rápido. A los pocos días de que las personas mostraran su inconformidad con la nueva animación, el señor Lutz sacó un comunicado de última hora. Ojo, salió la actualización el día 1 y el día 2 ya sacaron el comunicado oficial. Y esto demuestra la rapidez con la que Blood Strike está trabajando. Eso no solamente quiere decir que son buenos reparando errores o solucionando problemas en el menor tiempo posible, sino que también escucha a su comunidad y trae soluciones súper rápido. Y les digo desde ahora, muy pocas empresas hacen esto. Muy pocas empresas de videojuegos logran escuchar a su comunidad y traerles una solución lo más pronto posible. Yo en lo personal sí le doy un 10 a Blood Strike por el tema de estar muy atento a su comunidad. Pero en fin, chicos, el tema aquí es que sacaron un nuevo parche diciéndonos, chicos, ya hay un nuevo parche. Déjenme en los comentarios qué tal les parece. Ustedes pueden ir ahora mismo al Discord oficial y hacer su encuesta, qué tal les pareció el nuevo parche. El nuevo parche lo que hizo fue quitar esa animación de cambio de arma, ¿no? Que era más lento. Y además el error del giroscopio, que a muchos les salía. Entonces, con este nuevo parche se trató de solucionar estos errores. Y como ven, la verdad, después de que hicieron eso, a mí ya no se me buguea después de meterme al agua y cambiar de arma. No. Pero me gustaría saber sus comentarios, qué nuevos problemas tienen o qué problemas han encontrado después del nuevo parche. Esta encuesta salió en el día de ayer, 4 de febrero del 2024, a las 9:42. En esta encuesta les pregunta a todos los usuarios de qué les gustaría que hiciera Blood Strike para seguir mejorando. Pueden dar una sugerencia, consejo o etcétera, etcétera. Además les hace unas preguntas respecto a la nueva actualización, las nuevas cosas que han implementado, etcétera. ¿Qué tal les parece? Es una encuesta muy importante porque gracias a sus respuestas, Blood Strike seguirá evolucionando. En fin, chicos, lo que quiero decirles para concluir con este tema es que Blood Strike sacó un parche para mejorar todo. A mí la verdad me va súper mejor, pero me gustaría saber sus comentarios, qué errores tienen o si por lo contrario les parece muy buena que hayan puesto este nuevo parche. Si les solucionaron todos sus errores que tenían o por si acaso también aparecieron nuevos errores. De igual manera yo los estaré leyendo, sus comentarios son muy importantes. Como les dije anteriormente, chicos, Blood Strike iba a sacar un informe de todas las personas que han sido baneadas. En esta oportunidad muestran el informe de la gente baneada de Blood Strike en Brasil. El informe nos muestra cuántas personas han sido baneadas en algunos servidores. Por ejemplo, en
el servidor de América y en el servidor de Asia. La amarilla es la de América y la azul es de la Asia. O sea que en Asia la mayoría usaba hacks. Por eso es que uno dice esos asiáticos y son super pro. Pero nada, mentira. Es solamente que allá hay más hacker, pero eso no quiere decir que todos sean hackers. También hay gente buena como todo el mundo. Siguiendo con la gráfica, podemos observar que fueron más los dispositivos móviles que usaron hacks que los de PC. Es decir, que los de PC no usaron tanto hack o no fueron pillados, güey. Pero sí estuvieron usando CAD un porcentaje muy pequeñito, pero la mayoría fueron los de móvil. En esta otra gráfica nos muestra los niveles en que fueron baneadas las cuentas. Por ejemplo, las cuentas nuevas con hacks fueron las primeras o la mayoría que fueron baneadas. Las de 11 y 20, las de 21 y 30, 31 y 40 y 41 y 50. Ahí están la cantidad de personas que fueron baneadas dependiendo del level que llevaban. Granada de gas. Y ya para terminar, el señor Temas nos dejó un videíto diciéndonos que tiene muchos errores el juego que sus amigos le habían reportado. Y bueno, Temas, te comento que eso ha sido por la actualización pasada, pero de igual manera, si aún tienen errores o siguen persistiendo errores, pueden ir al Discord y reportarlo. Me encantaría que lo dejaran en mis comentarios en caso de que no sepan cómo reportarlo. Yo les hago el favor, lo monto y lo reporto por ustedes. Pero también nos dejó este videíto, parcero, donde les aparecía este error de conexión. Y creo que esto es obvio. A muchas personas les apareció esto el día de ayer, el día de la madrugada. Muchas personas no pudieron entrar al juego debido a este error. Esto se debió a que hubo una caída de los servidores, pero de igual manera BloodStrike, como saben que es súper rápido para atender cualquier tema o cualquier problema que se presente. Ayer mismo los desarrolladores dejaron un mensaje diciéndonos: hemos identificado el resultado del problema de inicio de sesión que ha causado por un error de red. Nos disculpamos sinceramente por cualquier inconveniente, agradecemos el apoyo. Ellos solucionaron este problema súper rapidito el mismo día de ayer, solamente cuando yo entré. O sea, yo entré bien, pero duró como 30 minutos, una hora por ahí, que no se pudo jugar con el juego BloodStrike debido a la caída de... Pero no pasó a mayores, esto fue solucionado súper rápido. BloodStrike está para atenderlos, chicos. Los invito a suscribirse, dejar un likeazo. Recuerden que si tienen dudas, problemas o cualquier cosita, pueden avisar. BloodStrike está escuchándolos a ustedes. BloodStrike es su juego. BloodStrike quiere que ustedes se sientan como en casa. Nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao.